Los códices indígenas son manuscritos realizados sobre un soporte flexible, que contienen elementos de alguno de los sistemas de escritura nativa y desde el siglo pasado se han denominado con el nombre de códices. La palabra códice viene del término en latín codex, que significa libro manuscrito. Los elaboraban especialistas de tiempo completo, los escribas o pintores, quienes contaban con habilidades para pintar y con conocimiento profundo de los sistemas de escritura. Así, de la lengua, esto les permitía escribir sobre cualquier tema que requirieran, como números, animales, hombres, dioses, regiones, historia, astronomía, poesía. En el área maya se le llama Atzi y Awoj, término que significan escriba y pintor respectivamente. Tanto la oposición como el manejo de los códices en la época prehispánica estaban a cargo de los grandes señores y los sacerdotes, es decir, de la clase dirigente. Parte de su poder se sustentaban en el conocimiento que ellos controlaban. Asentado de los libros, había recintos especiales donde se resguardaban los códices que equivalían a las bibliotecas occidentales, construidos por instrucciones de los sacerdotes y señores. En el centro de México se llamaban Amoxcali, término que se compone de las voces nahuas Amos libros y Cali casa, es decir, casa de los libros. Cuando ocurrió la conquista española, la más famosa Amoxcali del centro de México era la de Texcoco, tanto por las riquezas ejemplares que resguardaba, como por la variedad de asuntos que contenían de sus libros. Los códices estaban clasificados en esas bibliotecas indígenas. Hoy, lamentablemente, solo se conservan 15 ejemplares de la época prehispánica y varios cientos de los siglos posteriores, los cuales han sido clasificados de diferentes formas atendiendo a varios criterios: por temporalidad a prehispánicos y coloniales, por región de origen, mexica, mixteca Puebla, mixtecos y mayas, por su formato, biombo, rollo, lámina, libro, por su soporte, ámate, tela, pie, papel europeo. Los códices se elaboran de diversas maneras según la temporalidad. Por ejemplo, los códices prehispánicos fueron hechos en piel de venado y papel amate o ficus. Los códices coloniales fueron hechos, además de los materiales anteriores, en papel de algodón, es decir, papel europeo, y en telas para crear lienzos y mapas. Antes de escribir, los indígenas preparaban el soporte con una capa blanca, semejante al estuco, que producía una superficie blanca y tersa. Los cronistas la llamaban con frecuencia betún blanco. Ya listo el soporte, los códices se pintaban con diversas tintas y pigmentos que los indígenas sacaban de 3 fuentes principales: de origen animal como gusanos, vegetal como ciertas plantas y árboles, y mineral como diferentes clases de tierra que al mezclarse con agua generaban colores vivos y sagrados. Se utilizaban distintos instrumentos de escritura. Por ejemplo, entre los mayas se empleaban algunos accesorios como plumas chef y sellos. Uno de los colorantes más representativos fue la grana cochinilla, conocido en náhuatl como nocheixtli, insecto hemíptero, el cual se cultiva sobre ciertas especies de nopal. Fue un gran logro técnico indígena. Felipe III decía: uno de los más preciosos frutos que se crea en nuestras Indias occidentales es la grana cochinilla, mercadería igual con el oro y la plata. Otro color representativo fue el azul maya, llamado así porque en un inicio se pensó que era un color solo utilizado en la zona maya, pero fue usado en muchas partes de Mesoamérica y por ello también se llama azul mesoamericano o azul turquesa. Es un color que se sacó del índigo, que es producido por una planta. Se sabe que el índigo fue empleado en otras culturas del mundo como Egipto y la India. Sin embargo, a diferencia de estas culturas, el azul maya tiene características químicas peculiares y una resistencia extraordinaria al paso del tiempo. Esto se debe
a que está formado por diversas arcillas unidas al colorante índigo contenido en las hojas de las plantas del agnelli. Las técnicas indígenas y europeas de manufactura también se plasmaron al mismo tiempo. Por ejemplo, en el Códice Badiano, que fue hecho sobre papel algodón y tiene tintes europeos, por eso se ve café, pues se oxida el hierro de los pigmentos, e indígenas como el achiote, azul maya y grana cochinilla. Los códices se leían de diferentes maneras, de acuerdo con la tradición de escritura a la que pertenecían, el contenido y el formato. Algunos códices, dicen los cronistas, se leían colocándolos en el piso, encima de unos petates. Una vez colocado en esa posición, el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito, quedando a la vista toda la información en él contenida. Los códices del centro de México se leían de izquierda a derecha y desplegándolos todos para su fácil lectura. Los códices mayas tienen un tamaño y un contenido semejante a nuestros libros y se leían en secciones una independiente de otra, los glifos por columnas dobles de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices de Oaxaca se leían en forma de zigzag inverso, es decir, iniciando en la parte extrema inferior del lado derecho, relacionando las imágenes hacia arriba en cada una de las hojas, por cuadrantes separados. Los códices adivinatorios se leían conforme la pregunta que se consultaba. Los mapas se leían de acuerdo con el orden interno, a partir del centro generalmente, del lugar de donde procedía el documento. En el caso de algunos códices prehispánicos, se pueden observar líneas rojas, que dividen y guían el sentido de la lectura, o bien las huellas humanas que también guían al sentido de la lectura. En cambio, los códices coloniales se fueron transformando poco a poco, hasta que estas líneas fueron desapareciendo, y la lectura fue adquiriendo las características de la lectura de libros europeos, tal y como las conocemos ahora. Los códices cumplían con una función social, de acuerdo a sus temáticas. En ellos plasmaron los conocimientos de los antiguos pueblos. Su contenido obedece a múltiples temas sobre sus creencias religiosas, sus rituales, historia y genealogía, alianza, conocimientos geográficos y sistemas económicos, entre otros. Los códices calendáricos rituales tratan sobre el cómputo del tiempo, su cosmovisión, religión, mitos, cosmología y astronomía. Los históricos relatan conquistas, migraciones, matrimonios, historias de las élites y sus actos políticos, militares y administrativos. Los genealógicos narran desde un origen mítico la sucesión del linaje poderoso, para justificar la herencia de los señoríos y las relaciones de parentesco entre las élites. Los cartográficos detallan regiones linderos de pueblos de tierras, aspectos geográficos en general, nombres de lugares, cordilleras y caminos. Los cartográficos históricos detallan territorios y linderos de una genealogía en particular o cómo se fundó la población en cuestión. Los etnográficos, en ellos se hace referencia sobre la vida cotidiana y costumbres de los indígenas. Actualmente, los códices permanecen resguardados en diferentes bóvedas alrededor del mundo, bajo altos sistemas de seguridad, protegidos contra percances como incendios y terremotos, además de contar con rigurosas condiciones de conservación en cuanto a humedad y temperatura, ya que estos documentos son una fuente única de conocimiento para acercarse al mundo del México antiguo. En 1997, cuando la colección de códices fue declarada Memoria del Mundo, se realizó la digitalización de estos documentos. Actualmente es posible consultarlo en la página oficial del INAH.